La trata de personas es un delito que se encuentra extendido por todo el mundo. Se le considera el tercer negocio ilícito más lucrativo, solo superado por el tráfico de drogas y de armas. Las víctimas, particularmente mujeres, niñas y niños, son captados, trasladados, vendidos y comprados con fines de explotación, ya sea a través de trabajos forzados, esclavitud, matrimonio forzado, explotación del trabajo infantil y explotación sexual, entre otros. Hoy, como ya lo vieron, vamos a reflexionar sobre la trata de personas. Qué bueno que nos acompañen aquí en Diálogos en Confianza, porque es un tema verdaderamente importante. Sabemos que es difícil, que podríamos pensar, no, a mí eso nunca me va a pasar, pero ¿sabe qué? Afecta a todo tipo de estratos socioeconómico, culturales. Y otra cosa, tenemos que poder darle herramientas a nuestros hijos, a nuestras hijas, a los vecinos y ¿por qué no? Ser ojos vigilantes, saber cuando algo está sucediendo, porque todos de veras estamos involucrados y somos responsables de alguna manera. Así que qué bueno que están con nosotros y también los invitamos a que no sé, va a salir, tiene que llegar a la oficina, nos puede ver desde el internet y también opinar. Adelante, Sandra, bienvenida. Así es, Fer, muy buenos días a todos. Ya lista yo aquí con todas las redes sociales abiertas para recibir sus comentarios. También el centro de contacto con la audiencia está listo para recibir sus llamadas telefónicas. Y recuerde que nos puede sintonizar a través de www.canal11.mx/diálogos para que no se pierda ni un minuto de este programa y estemos en contacto. Sí, porque el 23 de septiembre se nombró el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, y fue instaurado por la Conferencia Mundial de la Coalición contra el Tráfico de Personas, en esa conferencia de mujeres que tuvo lugar en Dhaka, Bangladesh, allá en 1999, y entonces se puso un día. ¿Por qué un día? Porque si no, pareciera que estamos destinados a no recordar, ¿verdad? Y esto es para decir, ahí está el problema y no hemos logrado cooptarlo. Sigue. Hay 7 estados en la República que todavía ni siquiera implementan los mínimos de ¿cómo se puede decir? Herramientas, ¿verdad? E instrumentos políticos, sociales, como para que de veras acabemos con ello. Gracias al público que se encuentra aquí con nosotros, muy amables. Son solidarios en la desmañanada, hombre, eso se agradece. Y además porque siempre su participación nos enriquece, como la de ustedes, para que nos hagan saber qué opinan del tema, les ha tocado rozarse con cómo lo han vivido. Y los vamos a presentar a nuestro panel. Está con nosotros Angélica de la Peña, senadora de la República, presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos del Senado. ¿Cómo estás, Angélica? Gracias por estar aquí. Gracias, Fernanda. Un saludo a ustedes y allá también. Muchas gracias, Angélica. Oye, ¿por qué la trata de personas sigue siendo considerado como uno de los 3 delitos más lucrativos del mundo? Eso es hasta indignante. Bueno, sí estamos frente a un fenómeno de una nueva esclavitud. Debemos recordar que las primeras leyes en el mundo que se inscribieron contra la trata de personas fueron alrededor del tema de la esclavitud. Pero pareciera que eso ya se quedó en un contexto de siglos atrás. Sin embargo, hoy estamos frente a un fenómeno terriblemente fuerte que agrede principalmente a mujeres, niñas y niños, de tal manera que desde Naciones Unidas se estableció en el marco de la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional un pacto muy importante que es la Convención, el Protocolo de Palermo. Esta convención tiene 3 protocolos facultativos y uno de ellos, que se conoce como el Protocolo de Palermo, trata precisamente para proteger contra trata de personas, especialmente niñas, niños y mujeres.
de tal manera que sí estamos frente a un fenómeno que es una delincuencia que es transnacional. Internacional, o sea... Utilizan no solamente trata con fines de explotación sexual, como la mayoría de la gente piensa. Ahora está poniéndose los focos en alerta porque también existen muy elevados los números con fines de explotación laboral o de servidumbre humana. La movilidad humana, que es un fenómeno que cobra relevancia en nuestros países, en todo el mundo, lleva a que la gente tenga que dejar sus lugares de origen, Fernanda. Y entonces se mueven de un lugar a otro. Ya no es solamente el tráfico de personas, que es traslado a través de un pollero de un lado a otro para pasar hacia otro estado buscando mejores condiciones de vida, sino ahora ya son bandas que inscriben el delito de trata de personas y los enganchan, los obligan, los meten en otro tipo de delitos que tienen que ver precisamente con la movilidad humana. Sí. Y México tiene, por desgracia, este fenómeno como uno de los focos rojos más grandes. Tenemos que recordar, por ejemplo, la fosa de San Fernando, en Tamaulipas, aquellos 72 migrantes. Ese es trata con fines de explotación laboral para engancharlos como sicarios, ¿no? Gracias, Angélica. Ahorita seguiremos platicando de esos y otros matices, porque hagan de cuenta que este problema es como puercoespín, ¿verdad? Hay muchitas aristas ahí terribles. Yuriria Álvarez Madrid, directora general del Programa contra la Trata de Personas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la CNDH. Muchísimas gracias, Yuriria. Oye, ¿de verdad todo el público sabemos qué es trata de personas? ¿Hay suficiente información? ¿O nos damos nomás con, no sé, la trata tal vez para explotación sexual? ¿Cómo andamos? Es una pregunta interesantísima. Si ahorita hiciera yo o hiciéramos en este momento, preguntáramos a cada uno de los que están aquí qué es la trata de personas, estoy segura que nos van a dar conceptos totalmente distintos. La trata se ha confundido o se ha igualado a otros delitos, entre ellos el tráfico de personas y la explotación de las personas. La gente lo que dice, hay mucha trata en México. No, lo que hay mucho en México es explotación. Es decir, la trata, que hay una definición universal, bueno, más bien a nivel internacional, del protocolo de Palermo al que la senadora hace mención, significa que es la captación, el traslado, entrega, recepción de personas utilizando determinados medios como la coacción, como el engaño, la seducción, con fines de explotación. Es decir, los tratantes son aquellos que surten los mercados de los explotadores, son aquellos que se encargan de visibilizar todas aquellas desigualdades, son aquellos que se encargan de ver cuáles son las carencias de las personas para entonces utilizar determinadas formas de enganche que tienen que ver desde engaños, desde seducción, para después entregarlos a los mercados de los explotadores, ¿no? Sí. Entonces, un tratante puede ser un explotador, un tratante, pero sí es importante que justo empecemos a entender lo que significa la trata de personas, porque esto tiene una implicación tanto en el nivel de la prevención como en el nivel de la persecución. Es decir, no es igual hacer prevención en materia de trata que en materia de explotación. No es lo mismo decir queremos miles de sentencias en el tema de trata de personas cuando no es lo que ni siquiera la comunidad internacional pensaba. Es decir, hay que reflexionar si las sentencias que tenemos, que se están dando, las personas que se están sentenciando son realmente tratantes, son explotadores, son partícipes. Es decir, no se esperaba tener miles de sentencias, es decir, lo que se esperaba era tener sentencias muy específicas en materia de delincuencia organizada transnacional. Qué fuerte. Gracias. Aida Valero Chávez, profesora investigadora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, bienvenida. Gracias. Oye, pues ya mencionaron aquí diferentes tipos. ¿Podrías medio enlistar algunos tipos de trata? Pues ya dijeron con fines de explotación laboral. Sí, sexual. Explotación sexual. ¿Cuáles son? Bueno, podemos considerar que está también el tráfico de órganos, o sea, en un momento dado puede ser con fines de extraer alguna parte del cuerpo de las víctimas que han sido enganchadas en ello. El matrimonio forzado. También el matrimonio forzado. Y hay muchos estados de la República Mexicana donde todavía se da ese tipo de problemática. No necesitamos ver videos o películas de Medio Oriente donde desde niñas están comprometidas, ¿no? Ahí es una situación realmente alarmante, pero en nuestro propio contexto sí encontramos todavía esos aspectos.
y en estados sobre todo, Fernanda, donde hay una mayor vulnerabilidad social, es decir, ese matrimonio forzado tiene fines también de tipo económico, que tanto va a redituar a la familia el que esa joven pueda casarse con un adulto que le puede llevar 40 años, 50 años. En ese sentido, estados como Chiapas todavía encontramos casi lo forzado y casi hasta la venta de las jovencitas, ¿sí? De niñas. De niñas. Entonces, sí se presenta ese tipo de hay todos estos tipo de trata. matices, sí. Y, por ejemplo, en el estado de Tlaxcala, que es característico de que hay poblados proveedores de mujeres para ser incorporadas a la prostitución, si nos fuéramos aquí a hacer un recorrido por la casa de Tlalpan, valga el anuncio, son jóvenes que vienen de provincia y tienen alguien que las está regenteando, que las está explotando, y que si tú investigas más a fondo, ellas dicen, bueno, ¿cómo admiten esa situación? Porque no huyen, porque no, claro. si están vinculadas emocionalmente y económicamente, y eso hace que si regresan a su lugar de origen, las condiciones socioeconómicas a las que se insertan son terribles para con ellas. Entonces, mientras haya tanta pobreza, tanta vulnerabilidad, tanta exclusión y la condición propia de género. Claro que sí. O les raptan al niño, les hacen las presionan, las tienen amenazadas. Y la situación de vulnerabilidad es terrible, que las pone en una situación de una gran desventaja. Sí, no crean que se puede salir corriendo de esto. Sí, no. Luis, muchas gracias por estar aquí. Luis Wertmann, presidente de la Red Nacional de Consejos Ciudadanos, del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México también. Qué gusto que ya hay muchos consejos ciudadanos, Luis, porque en toda la República hacen falta. Oye, usted está presentando ya una campaña nacional, ¿no? Platícanos para que todos entendamos más el tema. Bueno, y es mucho a lo que decías, pero la realidad de esto, si lo tenemos que llamar en una palabra, es desigualdad. Y estamos viviendo en un mundo en donde la desigualdad se está haciendo cada vez más profunda, grande, es abismal, ¿no? Más distancia entre nosotros, como bien dijiste, socioeconómicos, entre gobiernos y sociedades, entre políticas, y mientras no solucionemos esto, es terreno fértil para que a cualquiera nos pueda suceder. Entonces, independientemente de hablar en el mundo, creo que nuestro primer propósito tiene que ser nuestro país, claro. Tienen que ser nuestras ciudades, en donde si no vamos a lograr cambiar esta desigualdad que hoy en el siglo XXI probablemente la estamos viviendo más que nunca, va a seguir siendo uno de los males que nos van a seguir afectando como país y que nos van a seguir deteniendo para no poder avanzar. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es, como sociedad, rechazar estas conductas, estos comportamientos, hacer alianzas entre todos. Aquí no es responsabilidad de gobierno, de autoridad, de legislaturas, aquí es responsabilidad de todos el que hagamos ese frente común para evitar que esto se dé y también entender otra cosa, que esto es un negocio y que la gran mayoría, habrá algunos más enfermos que otros, pero la gran mayoría lo hacen porque genera grandes utilidades. O sea, hay alguien que pide esta mano de obra o hay quien paga oferta por tener personas menores de edad a su disposición sexual. Ahí vamos también, adelante. Es que Miki. precisamente hablando de negocio, nos dice aquí Bere Medina en el Facebook, ojalá se acabara, pero mientras haya clientes, es lo que no puede ser. O sea, alguien lo vende y alguien lo compra. Ahora, Esta es una parte muy importante. Y lo mencionamos ahorita. Sí, la trata con fines sexuales es lo que todos tenemos como la imagen de lo que es. La única, pero esa es la única. Sí, hay muchas punta vertientes, de todo lo que viene, pues no hacia abajo, porque no es que dependan unas de otras, pero es muchísimo. Y tristemente, como sociedad mexicana, a veces llegamos a aceptar ese tipo de abusos. Claro que sí. A ver, Aida y Yuridia, adelante. Yo quería agregar este aspecto. Estamos pensando en los grupos vulnerables, pero también hay que pensar en grupos de riesgo.
los jóvenes hoy en día, a través de las redes, a través de internet, son fácilmente enganchados. Hay una cantidad enorme, ahorita estoy asesorando una tesis sobre trata de personas, y donde descubrimos que los niños pasan horas completas, ¿sí?, frente al internet, sin una vigilancia que les permita prever que van a ser enganchados de alguna manera. Entonces, el papel de la familia es un factor importante, sobre todo repito, las personas vulnerables pues tienen a veces desintegración familiar, pero los niños de clases medias, de clases altas, bien lo dijiste, ataca a todas las clases sociales. Todos tuvieran una ventanita abierta a la calle y que cualquiera pudiera pasar y sacarlos. Sí. Yuriri. Pero sabes que, Fernanda, a mí, en este tema, después de tantos años que hemos estado, ¿no?, involucrados, creo que siempre estamos echándole la culpa a alguien más en torno a este delito. Es decir, no hemos aceptado como sociedad que existe... Que tenemos una normalización absoluta de la explotación. Es decir, tenemos ciudadanos de primera, de segunda, de tercera. Es decir, ¿qué pasa con las cadenas de producción, por ejemplo? Es decir, ¿cómo alimentan los mercados? Zygmunt Bauman, el sociólogo, tiene un concepto interesantísimo sobre los daños colaterales. Es decir, el daño colateral, que es un concepto que se utiliza militarmente, actualmente si lo utilizamos ya en la parte social, nos señala que las personas en situación de pobreza están siendo cada vez más marginados, más victimizados, pero sobre todo más criminalizados. Entonces, el acceso a los derechos y las oportunidades los hace que sean los perfectos, ¿no?, daños colaterales en todo esto que tiene que ver con la sociedad de consumo. ¿Les parece que paramos un segundito? Tenemos que ir a una pausa. Sabemos que también quieres acá tomar la palabra, pero también les invitamos a que se comuniquen. ¿Tiene dudas? ¿Tiene alguna experiencia? Llame. Detrás de lo que piensas puede haber un prejuicio que favorece la explotación y la trata de personas. La tolerancia social hacia la explotación de seres humanos es uno de los factores que más contribuye a la trata de personas. Campaña Nacional de Prevención de la Trata de Personas. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Niñas, niños, adolescentes, mujeres, hombres, adultos mayores, migrantes, personas con discapacidad y habitantes de comunidades indígenas. La trata de personas no distingue raza, edad ni condición social. Sin embargo, algunos sectores de la población, como los niños, niñas y mujeres, son más vulnerables a ser víctimas de este delito, y la incidencia se incrementa cuando se trata de personas en condiciones de pobreza. Ahí estamos dando algunos enfoques, algunos datos, pero ¿qué les parece si ahora vemos juntos este material que produjo el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba? Ellos trabajan con mujeres migrantes que llegan a nuestro país en busca de trabajo y bueno, pues son víctimas, así, parece que traen el letrero casi de, ¿no? Cóptame para trata, sobre todo también para explotación laboral, que es una que se está dando, de veras es un auge impresionante. Vamos a verlos. Nosotros llevamos 18 años trabajando aquí en la región. Es un centro de derechos humanos que se ha enfocado al tema migratorio desde diferentes ángulos, dependiendo de la época. Pero siempre ha tenido presente la realidad de las mujeres que se dedican al trabajo del hogar. Esa es una de las realidades que han sido constantes, porque es una de las realidades más antiguas, ¿no? Aunque es una realidad bien compleja, bien complicada por su situación migratoria y las políticas migratorias que hay en México. Entonces, bueno, esta violencia estructural desde la que vienen y a la que se enfrentan aquí, pues es mucho de lo que se aterriza en cuanto a la lógica de, bueno, cómo sacar un documento migratorio, en qué condiciones se les contrata. La mayoría encuentran su empleo llegando
al Parque Central de Tapachula, que en ese lugar, en ese espacio público que está enfrente del Palacio de Gobierno municipal. Ahí mismo se sientan y esperan a que las señoras o las familias lleguen y las examinen, las miren y vean cuál podría ser más apta para trabajar en su casa, y muchas veces no solo en su casa, sino en sus negocios. Entonces son muchas veces dobles jornadas, ¿no? Porque muchas veces es, bueno, ¿quieres trabajo? Pues sí, porque acabas de cruzar la frontera con un miedo, ¿no? Te enfrentaste ya sea por el río, cruzando un pastizal ahí, que muchas hablan de ese pastizal, que ahí ha habido pues muchas denuncias, y las que no ha habido pues de abuso sexual, de asaltos, ¿no? Estos riesgos que se sabe que se enfrentan en estos cruces. Y bueno, o también por la montaña, también hay varios pasos ahí. Entonces, pues acaban de cruzar eso, acaban de llegar y no tienen dónde quedarse. Si no consiguen trabajo ese domingo, no van a tener dónde dormir, y no tienen dinero para regresar muchas veces, ¿no? Entonces, ante esa premura, pues tomas lo que te ofrezcan, ¿no? Pues ahí es donde se aprovecha la gente también. Dice, no, pues está la necesidad de estas niñas a las que sus gobiernos no les protegen sus derechos a la educación, su derecho a la salud, ¿no? Ni el de su país ni el de aquí. Entonces, pues vamos a aprovecharlas, ¿no? Y muchas veces les hacen sentir como si les están haciendo el favor, y entonces aportan muchísimo, ¿no? A la economía de la ciudad, aportan mucho al bienestar de las familias, dedicando toda su energía, todo su tiempo, el tiempo que vivan acá. Y el pago es muy poco, 1.300, 1.500 al mes. 1.300 al mes, jornadas pues sin salario, ahora sí, sin horario. Y además se brincan de la casa al tal vez el negocio, ¿verdad?, a donde las llevan. Pero imagínense qué condiciones son de las que huyen, donde tienen que aceptar este trato. Te interrumpimos, perdón, yo. Cuéntanos. No, realmente llama la atención en este tipo de temas el acercamiento que se ha hecho desde el miedo. Es decir, por ejemplo, nosotros con la campaña nacional que tenemos ahora de prevención de la trata, lo que estamos buscando es que la gente pueda sin miedo acercarse al tema. Es decir, hay tantos mitos, hay tantos tabús, hay tantos miedos en torno a esto, que lo más importante es que empecemos, es decir, estamos tratando de atacar el fenómeno desde lo delictivo, desde lo persecutorio, ¿no? Este fenómeno no va a tener fin si lo abarcamos desde este punto. Es decir, tenemos que entrar desde el gabinete social, desde el fortalecimiento del gabinete social, para que las personas puedan acceder a las oportunidades y a los derechos que tienen. Entonces, bueno, es interesante que empecemos a trabajar por aceptar primero que somos cómplices desde no visibilizar, desde no denunciar y desde tener mitos y creencias donde se puede decir que una persona, pues bueno, al menos que tenga trabajo, menos mal que tiene trabajo, sino que haría, o ganan más que yo, los temas de la prostitución, es decir, estas posturas tan conservadoras, siempre lo justificamos como si no fuera un asunto nuestro, desde el consumo. Yo me doy cuenta en lo que consumo, de dónde viene, cuál es la cadena productiva, de qué manera soy cómplice. Esclavo. Claro, utilizo esclavo. Bueno, son muchos factores los que tenemos que estar viendo. No podemos decir que solamente es uno. Yo creo que una parte muy importante efectivamente es la desigualdad social, porque pone a las personas en una situación de gran vulnerabilidad. Pero también existe el riesgo, que abarca a otras personas que no necesariamente están en una situación de desventaja económica o de desventaja social. El problema, por ejemplo, del uso del Internet, donde se engancha a las niñas, niños, a jovencitos para pornografía infantil, por ejemplo, que es un problema también que deriva en la trata de personas. Me parece que sí es importante tomar en consideración que hay que tener buenas sanciones. México es un error, tiene un tache a nivel internacional
porque no sanciona la trata de personas. ¿Cuántas sentencias tenemos? La parte de la sanción es fundamental porque esa es la mejor manera de prevenir. Tienes una autoridad eficiente en la persecución de este delito. Este es un delito grave y hay que sancionarlo así. Pero pues en cualquier delito tenemos un tache. Así es. Y luego la otra es la prevención, Fernanda. La otra es la prevención. Tener este tipo de foros ayuda también para que haya la percepción de la magnitud del problema y también se participe en la prevención. Y esa es una potestad que tienen los estados de la República. El delito se sanciona solamente en una ley nacional. Se aplica una sola ley nacional. Pero la prevención y la atención sí es potestad de los congresos locales y no vemos que haya políticas de prevención, de atención a todos los tipos de trata y efectivamente tenemos una situación de una gran desventaja jurídica en la persecución del delito. Oigan, miren que gracias que nos hace llegar producción toda y el equipo de investigación, pues la lista, ¿no? De en qué se puede considerar que hay explotación y trata en la esclavitud, la condición de siervo, la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, explotación laboral, el trabajo o servicios forzados en los términos del artículo 22 de la presente ley, la mendicidad forzada, la utilización de personas menores de 18 años en actividades delictivas, la adopción ilegal de persona menor de 18 años, el matrimonio forzoso o servil, tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos vivos, experimentación biomédica ilícita en seres humanos. Bueno, aquí hay algunas enlistadas que ni por aquí. Sí. Imagina uno. Se podía uno imaginar, parece novela de terror. Como dice la senadora, y dime cuál no sucede en México. Pues ahí está, ¿cuál no sucede en Y México? una vez que lo visibilizamos, entonces podemos identificar que cerca de nosotros puede estar sucediendo. Claro, porque claro que fíjate en los comentarios, Fer, aquí, por ejemplo, nos y dicen... sabes que yo me voy acercando también con nuestro público. Porque nos dicen más en relación a lo que se comentaba de la prostitución. Aquí Margot Jiménez nos comenta, se me hace feo que obliguen a jóvenes a prostituirse, más horrible, espantoso que las personas las usan y que usen niños y señoritas. También Rocío González nos dice, tristemente es también un mercado, existe la demanda y siempre habrá personas sin escrúpulos que oferten. Bere Medina nos comenta en Tlaxcala, saben lo que pasa en Tlaxcala y mejor, dice, se hacen reportajes e investigaciones y aquí nadie mueve un dedo. Y en una llamada telefónica nos dicen que, bueno, Juan Francisco considera que la trata de personas es a causa de la pobreza, que se debería atacar primero esta y después de proporcionar a la población un manual para saber cuáles en realidad son los derechos humanos de cada individuo. Yo creo que ese manual o esa información está y bueno, para sumar a lo que ya podríamos consultar en línea, también aquí Luis nos trajo esta información, les vamos a proporcionar la línea nacional ciudadana contra la trata de personas, para que si usted en su comunidad está viendo una situación como las que acabamos de mencionar, pues pueda hacer una llamada. Esto fue creada en enero del 2013. Sus objetivos son fomentar la denuncia de manera fácil, sencilla, confiable y confidencial. Esto es bien importante. Y esto para generar credibilidad, cooperación, coordinación, comunicación, capacitación y, bueno, pues para sobre todo unir fuerzas y esfuerzos. La línea en el país es el 01800 55 33 000. Ahí están viéndola en su pantalla, los números van a estar apareciendo y también hay una línea para estar en comunicación con Estados Unidos, hay una línea gratuita, si usted se encuentra allá es el 1888 3737 y nuevamente 888. Muchísimas gracias, Sandra, ya estamos acá. Xochitl, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, gracias. Bueno, pues nada más queremos contarles un poco de lo que hacemos desde Fundación y Quién Habla por Mí. Adelante. Hemos trabajado muy de la mano con la Comisión y con el Senado. Básicamente trabajamos en la reforma de la ley del 2012, enfocándonos más a que se visibilice la atención a la primera infancia, que son niños menores de 0 a 6 años. Un poco hablando de las poblaciones más vulnerables, esta población no se ha visibilizado mucho y tampoco se ha investigado mucho más a fondo sobre la finalidad de adopción ilegal y de explotación sexual de menores de 0 a 6 años. Lo que hacemos desde la Fundación es hacer incidencia política para que se atienda a esta población
Y también, en todo caso, atender a víctimas que son niñas, niños y adolescentes y canalizarlos en modelos de reinserción social para que puedan crear un proyecto de vida. O sea, ¿ustedes saben de algún caso y se lanzan? ¿Cómo es la intervención? Porque uno diría, bueno, ¿dónde los encuentran? O les hablan en el MP de, oiga, ¿qué cree que ya se dio aquí? ¿No? El rescate de... ¿Cómo le hacen? Generalmente es por alguna invitación de alguna instancia de gobierno. Estuvimos en el caso de la Gran Familia en Zamora, Michoacán, en donde atendimos directamente a más o menos 400 niñas, niños y adolescentes. Y también tuvimos que ver con la canalización de todos estos sobrevivientes en albergues de todo el país. Es que eso, ¿hay suficientes albergues? No, no, están sobrepoblados. Además, estas víctimas esencialmente requieren otro tipo de trabajo, ¿no es? Digo, hay albergues para migrantes, ese es un trabajo, pero albergues para víctimas de trata requieren de psicólogo, de terapeuta. Sí, de un trabajo multidisciplinario. Exacto, ¿verdad? ¿Cuál es la principal carencia que tienen estas chicas rescatadas? Primero que no existe como un protocolo universal de atención, ¿no? Hay varios esfuerzos que tienen que ver desde el sector privado y público, pero no existe un universal, o sea, dependiendo de la vamos finalidad. Experimentando. Básicamente. Yo recordaba en casa Las Mercedes, me decía uno de los terapeutas, era una especie de comparación, me dijo, ponga un papel en su cabeza y con una pluma trate de dibujarse. Entonces, cuando veías lo que dibujabas, pues era un rayón ahí escaso. Dice, así llegan estas chicas, no tienen un autoconcepto, ya llegan totalmente destrozadas. Y sobre todo visibilizar mucho que el tratamiento que se les debe de dar no solamente es clínico, ¿no? No hablamos de un terapeuta solamente. Y ahí, bueno, reciben además las otras compañeras y demás. Sí. Muchísimas gracias, Xochitl y Esther. Adelante, Esther, cuéntame. Bueno, ya son varios años los que tengo en el estudio de la trata, básicamente en el enfoque del estudio de la trata de mujeres con fines de explotación sexual, pero en el acceso a la justicia. ¿Qué nos hemos encontrado? Lo hemos visto aquí en otros programas contigo. El problema es que sí tenemos una ley, pero que realmente no se cumple, que nos hablan de rescatar víctimas, como decía Xochitl, y se revictimizan, porque en realidad no hay albergues. Los albergues que hay son de sociedades que se dedican a luchar contra esta problemática social, pero realmente en el gobierno no ha habido ese compromiso. El único que hay es de FEBIMTRA, y es limitado, porque a las chicas que son extranjeras, perdón que te interrumpí, realmente no se remiten a FEBIMTRA, o sea, las mandan a otros albergues de migración, y en realidad se pierde ahí el protocolo. De por sí no hay un protocolo, pero ahí se pierde por completo. Ya, todo, cualquier forma. Sí. Oigan, nos decía precisamente, ¿verdad, Angélica, que están por cambiar esta ley? Pero aparte, pues ahorita hay que se lleve hartos apuntes, Angélica, porque sí tenía ahí muchos paticojos, ¿verdad, la ley? Pero además, ¿qué haría falta para que sí se cumpliera? Aparte de que esté bien redactada y tapando todos los hoyos y vacíos que pueda tener. Y bien tipificada. ¿Qué haría falta para que todos los estados de la República y todo el mundo le entre? Yo creo que dejar de ser cómplices. Ay, hijos. De esta problemática. ¿Y cómo se es cómplice? Nosotros como sociedad, dejar de ver el problema como algo ajeno. Ándale. Pensamos que es parte del paisaje urbano. Yo paso, veo en Tlalpan a las chicas. En la Merced. Y digo, están ahí porque les gusta, es parte de este paisaje urbano y no hay un compromiso social. Esa es una realidad. 2, comprometerse todos, los padres de familia, reeducar sobre género, eso se ha dicho muchísimo. Educar a los chicos desde primaria, secundaria. Pero ya ves ahorita qué problemas tenemos cuando hay una gran propuesta de incluir todo esto en los libros de texto por parte del presidente, y quien no sabe de qué estamos hablando con género piensan que es blasfemia o herejía. Sí. Y salen a las calles a marchar cuando es parte de la solución y la cura. Efectivamente, estoy convencida que nada como educar. Dicen que la ignorancia es el mayor de los problemas y el mayor generador de situaciones equivocadas. Y estoy convencida que así es. Necesitamos trabajar sobre la educación con los chicos. Espérame, Esther. Y también ya pidió por allá la palabra el maestro Luis Huervan. Aguánteme tantito, ahorita regresamos. Detrás del trabajo que buscas puede haber una historia de la que no quieres ser parte.
una de las formas de trata de personas más común y también más difícil de identificar es la captación de mujeres y niñas con fines de explotación en el trabajo del hogar. Cuídate. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La trata con fines de explotación laboral es una de las principales modalidades de este delito. Consiste en obtener directa o indirectamente beneficio económico o de otra índole de manera ilícita, mediante el trabajo ajeno, sometiendo a la persona, mediante el uso de violencia o coacción, abuso o amenaza a prácticas que atentan contra su dignidad, tales como condiciones peligrosas o insalubres, y cuando existe una manifiesta desproporción entre la cantidad de trabajo realizado y el pago efectuado por ello. Ahorita regresamos, Ter. Luis, espérenme un segundito. Vamos a ver este material, fíjense, que es cortesía de la Organización Internacional del Trabajo y nos muestra una forma de trabajo forzado. Vamos a verla. Ya llegas y te retiran los documentos, ¿verdad? Bueno, Esther, que ha hecho estudios acerca de esto de la trata, que nos puedas contar algún acercamiento, alguna anécdota, una vivencia. Bueno, una de las anécdotas que recuerdo de este estudio de campo fue el hecho de, estuve participando con un albergue en la Merced, que precisamente sirven como apoyo, estas son monjas, y ellas apoyan a las mujeres que están en explotación sexual derivadas de una situación de trata. Y lo que se ocurrió es que al estar ahí viendo afuera del entorno, hay mujeres que ya son de 50, 60 años y uno se imagina que están sentadas, no sé, esperando a alguien o contemplando el paisaje o que viven por ahí. Y no, en realidad ya son mujeres que fueron explotadas sexualmente y que en una etapa de la vida en donde uno debe de disfrutar de alguna manera de todo el trabajo que realizó en su vida, están esperando un cliente para poder conseguir para comer, porque ni siquiera tienen una casa, no tienen un lugar donde vivir después de tantos años de haber trabajado, de haber sido explotadas, siguen ahí, ¿no? Y no quieren hablar con uno, porque uno se acerca para tratar de platicar y ellas inmediatamente voltean a los lados y nos dicen, aléjate, porque si ha habido experiencias difíciles. Una compañera de investigación trató de ayudar a una chica, de apoyarla y la golpearon afuera del metro de la Merced. Los policías estaban viendo y no hicieron absolutamente nada. Ella tuvo fractura de nariz, una costilla rota, estuvo en el hospital y de la chica ya no supimos nada más. Entonces, sí es muy difícil poderse acercar, pero pues a fin de cuentas, digo, las autoridades saben quiénes son, saben cómo se mueven, saben cómo operan. Y bueno, no sé qué sucede ahí, ¿no? Ahí hay algo que se pierde. Yo creo que sí sé qué se sucede. Tenemos a Luis y a Ida. Le da Luis, ¿no? Que levantó la mano antes, perdón. Bueno, adelante, Luis. Bueno, creo que algo bien importante, Fernanda, es, ante todo, no es un mensaje puritano, ¿eh?
O sea, aquí no estamos hablando de culpas, ni fíjate que porque te has portado mal y no te vas a ir al cielo. Eso creo que es importantísimo que entre todos sepamos. Estos no son mensajes puritanos para que no nos vayamos a ir chuecos por otros lugares. La otra cosa es la herramienta que como sociedad tenemos para terminar con corrupción, con impunidad y con delincuencia es la denuncia, tan imperfecta como esta es. Pero hay que hacerla. Si no vamos a generar como sociedad estos mecanismos de denuncia, lo único que estamos, de alguna manera, estamos promoviendo, estamos hasta justificando que sigan ocurriendo estas cosas. Ahora, esta denuncia, como bien se dice, nadie traga fuego, ¿no? Tiene que ser una denuncia que sea sencilla pero poderosa, que sea rápida, que sea confidencial. ¿Para qué? Para que los que realmente están viviendo esto sepan que no se están exponiendo al denunciarlo. Para que el que está siendo testigo de esto también sepa que después no le van a venir a tocar la puerta de su casa a decir, tú fuiste a decir esto o aquello. Eso es lo que tenemos, eso tiene que ser el principio de lo que debemos de empezar a tejer entre todos. Y es algo de lo que se hace en el Consejo, que... Bueno, es tratar de... Exacto, y aquí la confianza no es defender, bueno, los únicos intereses que tenemos que defender son los de la sociedad. Pero no es de defender a la organización 1 o a la 2 o a la 20 o a la 40, porque a veces tristemente esas pasiones, en vez de enfocarlas hacia de veras hacia la delincuencia, pareciera que nos enfocamos en nosotros. Es tener esos terrenos parejos en donde decir el único objetivo es que esto deje de suceder. Ok, Aida, y ahorita íbamos con todas. Adelante. Me parece muy interesante el poder estar en este panel, puesto que vemos a la sociedad civil, vemos el aspecto legislativo, vemos los derechos humanos. Yo quiero mencionar el papel que tiene la Universidad Nacional Autónoma de México frente a este problema. Que hoy cumple 106 años. Sí. Hay que felicitarlos. En ese sentido, el Consejo Universitario ha designado una comisión especial para la equidad de género y la prevención de la trata de personas, donde Mario Luis Fuentes y Leticia Cano tienen un papel muy importante como vínculo con las demás instituciones de la propia UNAM. Esto implica que hay estudios sobre el problema, pero que también se tiene que ver la intervención social que hagamos frente al mismo. En ese caso, Trabajo Social tiene un papel muy importante. Trabajamos en un sinnúmero de comunidades donde puede hacerse un proyecto realmente macro social, por lo menos en la Ciudad de México, ¿sí? Para poder actuar en las escuelas. Creo que el aspecto educativo es fundamental, y también la SEP no solo va a ver el papel de los maestros y de los que el libro de texto, sino generar con las sociedades de padres de familia acciones de prevención, ¿sí? Y eso no le tocaría en un momento dado más que a quienes están en contacto con los niños y con los adolescentes. Ahí es fundamental que se hagan proyectos interinstitucionales. Es pedir mucho, pero se tiene que hacer, si no, no es posible la prevención. Y hemos hablado ahorita de la trata, del efecto de las víctimas, pero también hay muchos que están en riesgo, ¿sí? Y entonces ahí es donde también podemos incidir de manera importante, orientando a los padres y orientando a los jóvenes. Repito, las redes se han convertido en un recurso fundamental, pero también en un alto riesgo. Gracias, Yuridia. Fernanda, en cuanto a lo que hablaba Luis, es muy interesante. Nosotros el año pasado, cuando lanzamos con el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lanzó la campaña nacional Libertad sin engaños ni promesas falsas, tuvimos que tomar una decisión muy clara. Es decir, era una campaña de prevención que estaba dirigida a fomentar el autocuidado, los procesos reflexivos y sobre todo combatir los factores que generan la trata de personas. No pensamos en una campaña de denuncia en este momento, pero lo que sí decidimos fue tomar el teléfono del Consejo Ciudadano de la red, porque lo tomamos como un teléfono en el que sabíamos que les iban a responder. Porque ¿qué es lo que está sucediendo?
si hablamos de quiénes están persiguiendo el delito de trata de personas, vamos a darnos cuenta de diagnósticos que hemos hecho, que las fiscalías u órganos que se están creando en las procuradurías empiezan a ser creados a partir de gente que no de los ministerios públicos que han tenido determinados comportamientos o que no, o los que fueron, es decir, gente que no está ni especializada ni sensibilizada para hacer este trabajo. Entonces, ¿cuál es la primera violación a derechos humanos? Yo considero es aceptar un cargo para el que no estoy capacitado. Y eso es algo que tenemos que decir. En México, ¿quiénes son las autoridades? ¿Quiénes son las personas que están atendiendo esto? Nos la pasamos capacitando, tenemos años capacitando servidores públicos en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y el problema de las leyes, que ya se señaló la senadora, de los tipos penales complejísimos, cada vez más abiertos, que brindan inseguridad jurídica, tenemos servidores públicos a los que se les busca sensibilizar. ¿Por qué tendríamos que estar sensibilizados? Tendríamos que haber tenido perfiles seleccionados para este tipo de fiscalías. Entonces, sí estaríamos hablando de algo, porque entonces vamos a seguir utilizando a la sociedad para ser los que atienden a las víctimas, los que hacen la denuncia, los que promueven la prevención, porque ¿dónde está la confianza en las autoridades, la impunidad, la corrupción? Es decir, este es un tema que subsiste a base de la corrupción y de la impunidad. Gracias, Yuri. Angélica. A ver, primero, Fernanda, este es un delito grave. Hay que tener claro que estamos no frente a cualquier delito. Necesitamos, por lo tanto, un marco jurídico que pueda sancionar de manera debida este delito. Hay una confusión en la ley, tenemos que corregirla porque confunde trata con explotación. Puede haber explotación sin trata, es muy importante señalarlo. Aquí ya se dijo. Y, por lo tanto, la bola está ahora en la parte jurídica en el Congreso de la Unión, y en eso estamos. Luego viene la otra parte, la coordinación de los 3 órdenes de gobierno. No hay manera de enfrentar, y tampoco podemos pasarle ni a las universidades, ni al organismo de derechos humanos, ni a la sociedad civil, la responsabilidad que tienen que asumir las autoridades gubernamentales, y frente a este delito tiene que ser coordinadamente, de manera corresponsable, en los 3 órdenes de gobierno. Porque además, insisto, alrededor del 30-40% de la trata de personas está involucrada la delincuencia organizada transnacional. Entonces es muy complejo, hay que revisar cómo nos coordinamos con la Interpol, con otras organizaciones, con otras corporaciones policíacas internacionales. Y finalmente es importante que tengamos presente este tipo de programas, Fernanda, ayudan mucho a orientar la magnitud, la complejidad del delito. Y la sociedad tiene que tener una coadyuvancia, pero no puede asumir la responsabilidad que, insisto, tienen las autoridades. Y yo creo que esa es la parte que tenemos que incidir en corregir en México. Apretar tuercas inmediatamente. Oye, pero también, bueno, qué bueno que la sociedad, el pueblo se organice. Bueno, ahí está World Vision. Verónica, cuéntanos, ¿qué están haciendo ustedes ahorita con respecto a este tema? Bueno, primero plantear World Vision es una organización que está en 8 estados de la República, con 18 programas comunitarios. Eso, yo los he visto tratar cuestiones de hambre, falta de agua, educación. ¿Y en este específicamente? Estamos trabajando en la prevención. No puedo decir que específicamente en la prevención de trata. Nosotros partimos del reconocimiento, del conocimiento de las situaciones tan graves que vive la niñez en nuestro país, que van desde el abandono, la negligencia, el maltrato emocional, físico y sexual. Es muy grave, entonces trabajamos para prevenir como todas esas formas de maltrato, ¿no? Tenemos proyectos que están divididos por edad. Para los niños menores de 5 años trabajamos principalmente con padres de familia. Ajá. Es clave el trabajo, y creo que en cualquier edad, el trabajo con los padres de familia, claro, porque al final la niñez vive muchas situaciones de abandono, ¿no? Falta de comunicación con los padres. Fíjate que es curioso, alguna vez tuvimos aquí el testimonio de un papá de la zona de Guerrero, y lo venían acompañando del centro de Tlachinolan, ¿no? Que también se dedican a defender derechos humanos. Y entonces el señor
vio que su hija pues, se había enamorado de un muchacho, ya llegaron 2 nuevos al pueblo, el muchacho la cortejó, se casaron, nada más que le dijo el señor que la condición es que por favor la dejara seguir estudiando, porque si no asistía a la escuela, a él no le daban el programa, ¿verdad?, de 400 pesitos a los 2 meses, una cosa así. Entonces, cuando ya va a recibir su pago, que le dice la maestra, no, hombre, pues si tiene como un mes que no viene la muchacha, y ahí fue donde se espantó el señor. Digo, pudo más lo de los 400 pesos, pero claro que la fue a buscar. A todos los poblados se encontró a otra amiga de ella, ya la tenían trabajando en un lugar de trata, de explotación sexual. Fue a avisarle al papá de esta otra muchacha. Las habían casado más o menos al mismo tiempo y después encontró a su hija sentada en una banqueta. La tenían casada a su vez. O sea, este tipo la volvió a casar con otra persona muy mayor a quien atendía y además la ponían a vender fruta fuera de la casa. Y la rescató porque no había ni idea, ella no sabía que la iban a cortejar y que a él le iban a dar una serie de regalos en especie, porque allá hacía falta mucha comida, que claro que lo iban a convencer de que era un buen partido, ¿no? Es increíble cómo llegamos a esto. Por eso, como dicen también, ¿no?, la preparación, el decirle a las chicas, cuidado, esto va a suceder, es impagable. ¿Qué tenemos por allá, mi Sandra? Y desde la casa también, Fer, lo que nos sugiere, o ella dice aquí, Maggie, que la enseñanza buena o mala empieza en el hogar, refiriéndome a que si se les explica desde pequeños a los niños a valorar y respetar a las mujeres, igual que a los hombres, que no usen fuerza física, jamás forzarlas, dominarlas, golpearlas, someterlas, ni violarlas, entonces los niños tendrán buena conciencia para tratar a las mujeres y crecer de esta manera. Pero pues todo lo contrario en Tlaxcala, en algunas zonas, ¿no?, donde se les cría para ser dueños de las mujeres. Oye, y los que tienen que salir a trabajar todos los días, entonces, ¿qué hacen? O sea, cuando un papá y una mamá te dice, oiga, perfecto, yo me voy a quedar a cuidar a mi hijo, entonces usted me va a dar el dinero para que yo no vaya a trabajar, porque si no voy a trabajar, entonces no va a haber dinero acá ni para comer en la casa, ¿no? Así es. Claro. Oigan, ahorita regresamos y vamos también con más opiniones. Detrás de lo que compras puede haber una historia de la que no quieres ser parte. Algunos productos que compramos pudieron haber sido elaborados por personas captadas con fines de explotación en los trabajos o servicios forzados. Infórmate. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros en Diálogos en Confianza y no se pierda el programa de mañana. El tema es el amor a los 40. Yo como todavía estoy en los 20, pues no sé, no, pero sí el amor en los 40, fíjense, hay gente que dice que a los 40 es una edad en donde se disfruta muchísimas cosas, en donde ya se tiene una estabilidad emocional, tal vez también una tranquilidad financiera, una vida más estable en muchos aspectos. Pero también a los 40 puede haber separaciones, puede haber rupturas, un matrimonio que se esté separando, si tienes hijos ya están llegando a cierta edad. Entonces hay muchas situaciones que ponen una particularidad en el amor. También se dan relaciones nuevas que inician a esta edad. Entonces mañana con la ayuda de los especialistas vamos a analizarlo y por supuesto con sus dudas y sus testimonios para saber, bueno, por qué para muchos empezar una vida amorosa después de los 40 puede ser complicado o por el contrario puede ser maravilloso. Esperamos todos sus comentarios y vamos a ver ahora el resumen del tema del día de hoy. Hoy estamos frente a un fenómeno terriblemente fuerte que agrede principalmente a mujeres, niñas y niños. Significa que es la captación, el traslado, entrega, recepción de personas utilizando determinados medios como la coacción, como el engaño, la seducción, con fines de explotación. Los tratantes son aquellos que surten los mercados de los explotadores. Estados como Chiapas todavía encontramos casi lo forzado y casi hasta la venta de las jovencitas. Sí. Tlaxcala, que es característico de que hay poblados proveedores de mujeres para ser incorporadas a la prostitución. La desigualdad se está haciendo cada vez
más Profunda, es grande, abismal, ¿no? más distancia. Aquí no es responsabilidad de gobierno, de autoridad, de legislaturas, aquí es responsabilidad de todos, pero la gran mayoría lo hacen porque genera grandes utilidades. Los jóvenes hoy en día, a través de las redes, a través de internet, son fácilmente enganchados. Los niños pasan horas completas, ¿sí?, frente al internet sin una vigilancia que les permita prever que van a ser enganchados de alguna manera. No hemos aceptado como sociedad que existe, que tenemos una normalización absoluta de la explotación. Que empecemos a trabajar por aceptar primero que somos cómplices desde no visibilizar, desde no denunciar y desde tener mitos y creencias. Hay que tener buenas sanciones. México es un error, tiene un tache a nivel internacional porque no sanciona la trata de personas. Eso es lo que se ha hablado hasta el momento. Vamos a ver, ¿les parece otra pieza preparada? En este caso es de ustedes, de la CNDH, que realiza la campaña nacional de prevención de trata de personas, Libertad sin engaños ni promesas falsas, y con esto se pretende visibilizar pues la gravedad de este delito, generar conciencia, contribuir a su prevención. Vamos a verla. Esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a través de la quinta visitaduría general, en la cual se encuentra inserta una dirección general contra trata de personas, está llevando a cabo una campaña nacional de prevención de trata de personas. El título que le dimos a la campaña es el de Libertad sin engaños ni promesas falsas. Nunca alguien como tú se había fijado en mí. Eres lo que estaba buscando. ¿Por ti? Está dirigido a todo el mundo, pero tenemos sectores especiales en los que hemos decidido que hacia allá tiene que caminar. Por ejemplo, si estamos hablando del trabajo forzado, pues nos estamos dirigiendo a los indígenas, al grupo de trabajadores que no tienen conciencia, que son engañados, son traídos de una entidad federativa, son llevados a otra para trabajar en situaciones insalubres, insisto, engañados, no les pagan los que le dijeron, la cantidad que le dijeron, o las condiciones de trabajo pues no tienen ninguna, y nosotros lo que queremos es que tomen conciencia de esa situación para que no se vean inmersos en ello. También tenemos otras imágenes que es de las más normales, que es la explotación sexual. También tenemos imágenes y frases a los servidores públicos, que tengan conciencia de lo que están haciendo. Muchas veces justifican con frases la situación en la que se encuentra la víctima de trata de personas, o no tienen la sensibilidad correspondiente en el caso de las procuradurías para tratar de ver con detenimiento y con especialidad que se trata de una víctima de trata de personas. En ocasiones le dan un significado muy diferente y por consiguiente el nivel de averiguación, en este caso carpetas de investigación hoy en día, así como consignaciones y eventualmente sentencias condenatorias contra los tratantes, pues es muy inferior. Nosotros sabemos de la dificultad en la que se encuentra una persona víctima de trata y por tanto nosotros en estas imágenes, en los spots, estamos dando números de teléfonos que se pueden dirigir tanto al Consejo Ciudadano de la Ciudad de México como a esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el entendido que la denuncia es anónima. No tiene que dar nombre, simple y sencillamente explicar la situación en la que se encuentra y se le da el apoyo correspondiente. Una información y en ocasiones nosotros podamos hacer el acompañamiento y hacer la investigación correspondiente para ver la violación de derechos humanos en que pudo haber incurrido la situación en la que se encuentra esta persona. Ahí está. Oigan, ¿y han tenido éxito con las campañas anteriores? ¿Se nota, se puede medir? Pues fíjate que en este caso la campaña ha tenido, lo que hemos visto es que
está teniendo éxito en tanto que hay organizaciones que la están retomando para hacer otras cosas. Entonces, por ejemplo, la campaña fue tomada para las Olimpiadas, fue seleccionada en Brasil para hacer la campaña que se utilizó en los Juegos Olímpicos. Entonces, esto nos habla de algo muy importante. Hay organizaciones que tomaron los carteles, las 7 posturas que estamos manejando para entrar al tema, es decir, no decir no a la trata o generar estos carteles que son como muy problemáticos para entender. Entonces, lo que estamos buscando es, por ejemplo, hacer la traducción. En este momento vamos a lanzar la campaña en lenguas indígenas. Hemos traducido a 21 lenguas indígenas mensajes preventivos y vamos a lanzar una radionovela muy concreta y que se llama Tu Mentira, que es para prevenir en torno a la captación de mujeres en las comunidades rurales para el trabajo en el hogar doméstico, es decir, este asunto, ¿no?, de las señoras que no vemos que son tratantes, porque siempre pensamos que los tratantes son estos delincuentes de Hollywood. Mal encarados. No, pero una señora, como dicen la señora de las lomas, ¿no? Clásica, ¿no? Que va a escoger a la niña en Oaxaca, la trae, la traslada y la tiene explotando. Perdón, eso es el tipo. Podemos hacer específicamente la tipificación del delito de trata de personas. Entonces estamos visualizando esto. Y el tema de jornaleros agrícolas, que es un tema bien interesante, donde la comisión le está entrando con todo, con recomendaciones, de violaciones a derechos humanos por parte de las secretarías del trabajo y señalarle a los jornaleros la diferencia entre una violación a lo laboral, ¿no?, a sus derechos laborales con un delito. Entonces estamos tratando de ir a las comunidades directamente para desde las comunidades lanzar la campaña. Oye, y los números, bueno, es que mañana van a dar un superinforme aquí las compañeras y compañeros al respecto. Un adelantito. Bueno, un adelantito. Porque el crimen organizado está bravísimo. Fíjate, Fernanda, que justo ayer estábamos terminando de analizar esta información. Hicimos una solicitud a todas las procuradurías estatales y a la PGR para ver el perfil de las víctimas, el número de averiguaciones previas, sentencias, pero a mí lo que más me llamó la atención es en el tema del perfil de las víctimas. Siempre se habla de que las mujeres son las mayores víctimas de trata de personas. Es verdad. Es decir, si dividimos lo que es la averiguación en el ámbito local, estamos viendo que hay un 93% de mujeres que son víctimas de trata de personas, un 26% son niños. Es decir, la mayoría son mujeres y son adultas. Pero lo interesante de esto es que cuando vemos los resultados de CEIDO, es decir, de la instancia que ve delincuencia organizada, interesantísimo, resulta que la mayoría son hombres y son menores de edad. Es decir, revierte por completo el perfil de la víctima que hemos estado analizando como la mujer en el trabajo sexual. Por explotación laboral. Por la laboral. Humana. Pero como es delincuencia organizada, más bien tiene que ver con la captación de adolescentes para la delincuencia organizada. Eso es interesantísimo. Eso es terrible. Y no se está visualizando. Es que utilizan a los jóvenes, sobre todo migrantes, los utilizan casi como papel desechable. Así es. Y si la policía los agarra, si mueren, qué sé yo, no les importa, vuelven otra vez a captar otros. Ese es un problema gravísimo y está involucrada la falta de certeza y la falta de compromiso por parte del gobierno mexicano con los migrantes que vienen de Centroamérica. Tenemos muchas llamadas del interior de la República, de diferentes zonas, y nos dice, por ejemplo, aquí María Luisa, quisiera comentar que en el estado de Culiacán, en Sinaloa, se están robando y apareciendo muchas mujeres, y también en Chihuahua. Lamentablemente nadie está haciendo nada. También una anónima nos dice, a los 13 años me llevaron con engaños a una casa donde ejercían la prostitución. Estuve en ese lugar por 7 años. Durante ese tiempo viví cosas que me marcaron. Logré escapar brincando una barda, corrí durante 5 horas por la carretera hasta que un chofer de un camión me ayudó. Las personas que han pasado por esta situación les aconsejo que tengan confianza y no pierdan la fe para salir adelante. También nos dice otra persona, Fernando, que en la Ciudad de México hay una empresa sencilla que se dedica a contratar gente para que venda sus productos en centros comerciales. Los obligan a cumplir con un horario de 8 a 8, desplazarse a varios centros comerciales
dice que tardan mucho en pagar la quincena, no estoy de acuerdo, y dice que no puede renunciar su amigo porque pues es su única fuente de trabajo. Pero ahí están las diferencias a lo que es trata y explotación. Sí, son dos delitos que los van a separar que ahora. vamos a corregirlo en la ley porque si no hay mucha confusión. Sí, tengo también una llamada que nos genera dudas y vale la pena que nos ayuden a aclarar. Airam en el Face, un comentario nos dice, hace meses hicieron un programa, refiriéndose a nuestro programa, en donde un especialista dijo que el tráfico de órganos no existe porque las organizaciones delictivas no tienen quirófanos o lugares donde extraer los órganos. Y en la lista que se mencionó está el tráfico de órganos y me gustaría que aclararan esta situación. ¿Es real? Porque también vemos muchas películas y nos hacemos muchas ideas la sociedad. Bueno, pero de es lo que probablemente queremos aclararlo. no el crimen organizado en el que estaban pensando ellos. Hay otros tal vez dedicados solo a esto. Hay la retención contra la voluntad de una persona con fines de extracción de órganos. Y el tráfico de órganos es otro delito. O sea, hay que diferenciar las dos cuestiones. Y en ese sentido, claro que sí tenemos un fenómeno que todavía no está debidamente cuantificado por las autoridades respecto del tráfico de órganos y, por supuesto, la retención contra la voluntad de una persona con fines de extracción de órganos, que eso sí tenemos una gran cantidad de casos, y que dicen, yo de repente me dieron algo en un bar y aparecí en un hotel ya con un... Y para las sin un pruebas riñón. médicas también existe, se hace experimentación en el cuerpo de alguien en contra de su voluntad. Mundialmente hablando, esta es la lista que se ha podido corroborar que existe, como dicen ellos. Oye, y déjame agregarte, ¿eh? ¿Quién dice que no hay hospitales y médicos Claro, involucrados con el crimen organizado? Sí, claro que sí lo hay. Sí, hemos visto cómo se hacen cirugías plásticas para cambiar toda la fisonomía de los grandes delincuentes. Es más, hay, ejemplo, en Tamaulipas, muchos médicos de Pemex que han desaparecido sí, claro. Para llevárselos a atender a todos los integrantes de esas organizaciones. O sea, es una organización que tiene toda la infraestructura necesaria ¿sí? para poder atender emergencias médicas, económicas, ¿sí? Y tecnológicas. Y tecnológicas también. Claro. Es que se piensa que en este tema hay como sectores, ¿no? Es decir, antes la delincuencia organizada a lo mejor estaba muy sectorizada, es decir, a ver, narcotráfico, Solo otros se se dedican dedica a a tal. No, ahorita no podemos ver en México este problema como algo de un tipo, ¿no? O seguir hablando de Tlaxcala y de los Texis, ¿no? Es decir, no, la delincuencia organizada se está diversificando, estamos hablando de que si hay algo que le genera recursos, va a haber la manera de que esto lo puedan realizar. Mineras, todo. Claro, claro. Oigan, hay un reportaje muy interesante de Vice, donde se entrevista a una mujer sobreviviente de explotación sexual. Ella, nicaragüense, le dicen por ahí, por donde trabajaba, que iba a haber un grupo de personas a las que se les podían otorgar créditos. Y ahí van las chicas a buscar el crédito, nada que ver, ¿eh? Y en plena selva se detiene la camioneta, bajan a las personas que se encontraban arriba de esta, y, según esto por una descompostura, y llegan inmediatamente los de un cártel, las levantan y empiezan a cruzar toda la República Mexicana y las van vendiendo en diversos tugurios que van pasando, que son de esta organización criminal, hasta que llegan al norte y es donde la asientan, a ella le toca hasta el norte. Una historia de terror, se llama Fui esclava sexual de los Zetas durante 7 años. Es muy impactante lo que cuentan. Para que vean, las formas de cooptar son muy diferentes. Sí, claro. Y había desde mujeres mayores, niños, jovencitas, de veras. Y hay una cantidad de autoridades de este país y de otros coludidas, porque si no, no sería posible trasladarlos durante tantos kilómetros y que no lo descubrieran. Algo que hemos visto con la línea en Estados Unidos es la cantidad de burdeles latinos que proliferan hoy en los Estados Unidos. El latino que vive en Estados Unidos, él quiere meterse con mujeres como él. Y entonces
estas extracciones, esta trata que se está dando de pueblos en México, en Centroamérica, para llevárselas a Estados Unidos, es porque hay un gran mercado en Estados Unidos. Es que es el problema, si no hubiera demanda. Y déjame que te diga todavía más. No están encadenadas, no tienen una pistola. Lo único que les dicen, mira, tú vives en tal lugar en Texas o en Illinois no te preocupes, si no te presentas, a quien vamos a matar es a tu familia allá en el pueblo. Claro que sí. Y esa cadena es mucho más fuerte que si estuvieras con un metal pegado. Claro, es que ese es un medio comisivo. Ahorita regresamos aquí a Diálogos. Detrás del trabajo que ofreces hay una persona con anhelos y esperanza, pero sobre todo con derechos. La captación de personas con fines de explotación en los trabajos o servicios forzados es un delito, no un empleo. Infórmate. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El matrimonio forzado es considerado una práctica análoga a la esclavitud. Ocurre cuando una mujer es prometida o dada en matrimonio a cambio de una contraprestación para sus padres, tutores o su familia, sin que le asista el derecho a oponerse. Pero también cuando la mujer es considerada un bien patrimonial del marido y puede cederla a un tercero, o cuando la mujer puede ser cedida por herencia. Ya nos explicaban aquí nuestros especialistas que el matrimonio forzado es otra de las caras de la trata de personas. Miren, vamos a ver la entrevista con Teresa Ulloa. Ella es directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, asociación civil sin fines de lucro. Tienen una amplia experiencia con el tema. Vamos a verlo. El problema más grave lo tenemos en los pueblos indígenas, sobre todo de Chiapas, Oaxaca y algunos otros en todo el país. Tenemos 61 pueblos indígenas dentro del marco de los usos y costumbres, donde se ha evidenciado pues que existe lo que se llama el pago de la novia, y que venden a las niñas desde muy chiquitas mediante ese pago. Pero no es nada más en los pueblos indígenas. Hay otras prácticas tradicionales o tradiciones de algunas religiones, por ejemplo, donde también se arreglan matrimonios sin tomar en consideración la opinión de la afectada, ¿no? Yo creo que el promedio de edad es de 12 años, el promedio, pero podemos encontrar de 8 a 15. Estadísticas no hay porque pues están cubiertos dentro de los usos y costumbres, ¿no? Y realmente es muy nuevo el que se haya puesto el tema en la agenda pública. Sí nos espantamos por la altísima incidencia de embarazo adolescente, pero necesitaríamos ir desde la raíz, y la raíz está en nuestra cultura, en la manera en que nos comportamos y el valor que les damos a las niñas en nuestra sociedad y en nuestras comunidades, ¿no? Por ejemplo, en San Juan Chamula hay niños que lo reciben a uno cuando llega la primera vez y le explican, por ejemplo, el templo, pero al mismo tiempo le dicen a uno, y aquí se venden niñas, ¿no? Y desde los 8, 9, 10 años te la puedes llevar por 10,000 pesos, cosa que está tan naturalizado dentro de la cultura que se hace muy fácil ir por las niñas a esos territorios. Y inclusive nos dijeron, aquí el hombre puede tener las mujeres que pueda mantener dentro de su propio hogar.
Qué impactante, ¿eh? Qué impactante estas historias, pero ahí están. Son la realidad, es lo que nos rodea. No podemos seguir ciegos a esto, por lo menos hay que visibilizarlo. Adelante, Sandra. Así es, Fer, y pues visibilizar también la opinión de la gente, como siempre hacemos aquí en Diálogos. Aquí nos comenta Fanny Hurtado, dice ella en relación al esclavismo en los trabajos, que ya se dijo que es distinto la explotación, nos comparte, mi marido trabaja en una agencia de autos desde las 8 de la mañana hasta las 10 y todavía trabaja en casa. Él dice, él no trabaja para vivir, vive para trabajar y pregunta si aquí puede ella hacer alguna denuncia o algo en derechos humanos. ¿O en dónde? O en dónde, ¿no? Ahí directamente pues también tendría condiciones laborales, que ser con las que igual condiciones no de se la empresa. trata, pero es explotación laboral. En explotación laboral. Así es. ¿A dónde levantas la denuncia o Pues, qué? La Secretaría del Trabajo. Ahí en la Secretaría. Tiene que ver cómo están organizados en donde trabajan. ¿Pero te vas a conciliación, arbitraje o directo a la Secretaría o cómo? Oye, yo creo que primero que se informe bien. Claro. Sí, de qué situación está realmente viviendo la empresa. Y que pero platique con su marido. Sí, hemos recibido muchas llamadas de gente que está inconforme por situaciones de horas así. Sí, pero tienen que organizarse los trabajadores que sí son explotados. En la medida en que no estén organizados, están más desprotegidos frente a su patrón, ¿no? Sí. ¿Quiere decirnos algo, Yuri? Sí, es que, a ver, por ejemplo, la ley actual de trata incluye un tipo penal que es la explotación laboral, lo cual genera realmente muchas expectativas. Es decir, el propio Palermo decidió no utilizar el concepto de explotación laboral. Se utilizan los trabajos o servicios forzados, no la explotación laboral. Es decir, estamos hablando de un delito en el cual la trata es captar, trasladar, entregar o recibir personas utilizando determinados medios con fines de explotación. Esa es la trata. Contra su voluntad. Esa es la característica ¿Cuál es la principal? diferencia? La diferencia es que yo, por ejemplo, a pesar de que necesite el trabajo, puedo irme de este trabajo. ¿Qué significa? Que no es que en los otros casos se pueda o no ir. Significa que hay algo que me impide dejar ese trabajo, que puede ser mi altísima vulnerabilidad, que puede ser que no tenga los documentos. Es decir, trabajos explotadores en México, tenemos una cultura de la explotación laboral básicamente tan normalizada. Todos nos sentimos explotados en este país. Todos trabajamos más de 12 horas y eso no significa que sea trata de personas. Pero es bien importante la aclaración porque contra la voluntad es distinto que yo pueda renunciar, como dices, a un trabajo, a que no me pueda las salir. amenazas de las cuales nos hablaba. Exacto. Y volviendo a lo que decíamos, nadie está en contra de la prostitución. Bueno, no es de que nadie. Esto no está en contra de la prostitución. Estás en contra de a quien obliguen a prostituir. De la prostitución forzada. Pero quien decida por su propia voluntad que eso es lo que le gusta, lo que quiere, lo que le conviene, eso no tiene nada que ver con trata. Eso es y nadie saca provecho de tu trabajo. La prostitución forzada a este comentario. Es que definirla como la prostitución forzada. Exactamente. ¿No? Es decir, que está regenteada con un proxeneta que la tiene o lo tiene trabajando y le amenaza de alguna manera. Y que le quita... Sí, claro. Lo que Eso genera. me lleva a este comentario de una llamada que dice, vivo por la zona de Texcoco y por donde transito constantemente hay un hotel donde afuera de este hay muchas chicas jóvenes trabajando. Llevo 4 años viviendo de este lado y me he dado cuenta de que ha crecido esta situación. Y dice, sería bueno que se dieran una vuelta para verificarlo. Pues en que ese nos dé caso, bien la ¿podría dirección? ella llamar a esta línea? Claro, voy a volver a dar. 5533 del Consejo Ciudadano. Porque seguramente a un lado de donde ellas están, Fernanda, están los proxenetas vigilando con quién se van, a qué hora llegan, sobre todo etcétera, son menores etcétera. de edad, hay algo que perseguir. Sí, claro, ahí sí. Perdónenme. Sí. ¿Verdad? Ahí está la línea nacional ciudadana contra la trata de personas, 01800-5533-000. Oye, y tenemos opiniones. Tocayo, a ver, cuéntanos, o alguna duda, algo que te haya surgido en este programa. No, pues yo creo que es un tema muy delicado, un tema muy grave y que hay que informar más, que la gente se informe más, porque lo que pasa es que la sociedad no le importa. Dicen, a mí no me va a pasar, a mí no me va... No me ha pasado, entonces... Ajá, se sienten que no son vulnerables, cuando en realidad todos aquí somos vulnerables. Nos puede llegar Oye, a ¿y tú suceder. alguna vez habías oído ya hablar de la trata?
Sí, había escuchado, pero como digo, falta como más información porque se escucha en la tele, se escucha... Campanazos, ¿no? Se escuchan como las campañas, pero no te interesa, no te acercas a saber más lo que está pasando o qué es en realidad la trata. Y nos sirven mucho esos ojos, como los de la chica que dice, aquí atrás de donde vivo, ¿cuántos años habrán pasado por ahí? Cientos de vecinos. Y nadie se puso a pensar, bueno, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué son tan jóvenes? ¿Y quién las está cuidando? ¿Sí me explico? Pareciera que vamos, mire, como caballitos en carrera y no nos importa nada de lo que sucede alrededor. Nosotros somos quienes podemos hacer una diferencia. Sharon, cuéntame tú. Bueno, este tema es muy extenso, la verdad, o sea, no hay fin a esto, pero pienso que nosotros como personas tenemos la culpa a esto. ¿Por qué? Porque nosotros, como lo habían comentado, que las redes sociales es una herramienta fundamental para esto, pero, por ejemplo, las jovencitas o jovencitos presumen lo que tienen mediante imágenes, mediante videos, etcétera. Entonces, estas personas son ya como un tipo de virus en las redes sociales que lo más van cazando a estas víctimas. Entonces yo pienso que nosotros como personas tenemos la culpa de esto y también, por ejemplo, de denunciar. Tal vez sí denuncian, pero a veces nosotros ponemos a pensar, yo denuncio, pero no hace nada. O sea, yo sé muy bien que mi denuncia... Ajá, exactamente. A ver, Luis, ¿por qué hay que denunciar e insistir que pase algo con la denuncia? Mira, primero sí es cierto y es voluntad y compromiso. Si no hay voluntad y compromiso, cualquier esfuerzo que hagamos no va a servir. Y lo hemos visto en muchos rubros en nuestro país. Pero la otra cosa que es importantísima es, yo no digo que todas las autoridades son confiables, pero sí hay muchas en las que sí podemos confiar. Gracias a esa denuncia que hacemos como ciudadanos, en el caso de trata, en el caso de corrupción, en muchísimas situaciones. Y cuando tenemos autoridades en las que sí podemos confiar, que repito, no quiere decir que sean todas, vemos buenos resultados. Y como decías tú, yo no digo que la culpa es de nosotros. Tenemos parte de la responsabilidad, somos corresponsables. Y ahí es donde debemos de participar. Y no porque una vez no sucedió, no quiere decir que a la siguiente no vaya a suceder efectivamente. A ver, Yuri. Y para eso, por ejemplo, estamos trabajando muy en coordinación, porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos es una instancia que no es gobierno, es una instancia autónoma que lo que hace es velar por los derechos humanos de las personas, en este caso de las víctimas o posibles víctimas. ¿Qué puedo yo hacer? No me atiende una autoridad, no me están dando seguimiento, una averiguación previa, no me están dando la atención. Entonces, les pido, por favor, que llamen a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Concretamente, mi extensión es la 1747. Estamos trabajando de esta manera para que ustedes marquen al 01800, al Programa contra la Trata de Personas de la Quinta Visitaduría y nos señalen, no me está atendiendo determinada autoridad. ¿Nosotros qué hacemos? ¿Ustedes creen que nos llegan las quejas? Claro que no. Si no hay denuncia, menos hay quejas ante las autoridades. Estamos teniendo que hacer un monitoreo de notas periodísticas diarias para nosotros iniciar de oficio las investigaciones por violaciones a derechos humanos. La verdad es que luego por eso dicen que el nuevo MP es YouTube, ¿no? Porque parece que hasta que no lo trepamos a las redes, es que se enteran las demás instancias, pero pues si no, pues no levanta uno el acta o la queja. Aida, ¿nos quieres comentar algo? Lo que pasa es que como bien decías, las personas responsables de atender a las víctimas no tienen el perfil adecuado ni la sensibilidad. Nosotros hemos hecho estudios sobre inseguridad pública y es lamentable que los ciudadanos no saben en dónde ir a hacer una denuncia. Por ejemplo, en el caso de delitos sexuales, hay pocas dependencias en la Ciudad de México y entonces la persona recurre a un ministerio público y dice, no, aquí no es, tiene usted que irse a tal lado. La víctima se aseó por el impacto de haber sido victimizada, ya no viene usted en las condiciones en que debe ser. Y aparte, ¿conocía usted al victimario? ¿Sí? Entonces, son triplemente victimizadas o cuádruplemente. Entonces, en general, los ciudadanos no sabemos dónde hacer una denuncia normal de un delito. Normal.
no digamos lo de trata de personas. Sí, entonces, imagínense. No tenemos spots que nos estén diciendo, mira, en tu delegación Coajimalpa o en la de Iztapalapa, tus agencias del Ministerio Público son esta, y puedes recurrir. No hay un solo spot al respecto. Adelante, Ángel. Fíjate, Fernanda, que lo que está haciendo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es muy importante y pareciera que es la instancia a la que se dedica a la prevención, a atender las denuncias. Yo sigo insistiendo que las organizaciones de la sociedad civil, como el Observatorio, lo que hace la Universidad Nacional Autónoma de México, lo que hace Tere Ulloa y otras organizaciones es muy importante, es loable, pero también hay que señalar que las autoridades son las que tienen la responsabilidad. Y en este asunto son las que están ausentes. Claro. De tal manera que yo creo que es necesario que nos pongamos de acuerdo en tener un marco jurídico realmente que se pueda aplicar y además desde las organizaciones ponernos de acuerdo todos los ámbitos para exigir que tengamos autoridades que sean idóneas para atender este tipo de delitos que no pueden ser cualquier tipo de delitos. Hay que tener especialidad, hay que tener conocimiento y el perfil, del como decía delito Yuridia, y para saber cómo atender a las víctimas. Eso, la y no sensibilidad. juntar a las víctimas de trata todas en un mismo cajón, porque deben tener una atención totalmente diferenciada a partir de los fines de explotación. Ahorita regresamos contigo, Yuridia, un segundito. Estamos en Diálogos hoy tratando el tema precisamente, la trata. Usted, yo... Por los altos índices que tenemos de niñas y niños desaparecidos en nuestro país, nos queda claro que hay bastantes niños desaparecidos. Por eso implementamos una herramienta de prevención que nos ha permitido poder salvar a cientos y cientos de niñas y niños que se encuentran actualmente desaparecidos o en potencial de ser desaparecidos. Trabajamos con la cartilla de identificación infantil, fue creada hace aproximadamente 6 años, donde es una herramienta donde los padres de familia van a poner la fotografía, cuánto mide, cuánto pesa, sus señas particulares, las 10 huellas dactilares de las 2 manos de los niños o de las niñas y lo más importante, van a plasmar 2 o 3 cabellitos de raíz que los van a arrancar ellos, los padres de familia. La raíz es el folículo, el puntito blanco que está al final de cada cabello y que contiene una muestra del ADN de la niña o el niño y que nos hace únicos a todos. Nosotros plasmando esta información en la cartilla la van a guardar los padres de familia y la van a conservar donde tengan los documentos importantes. Con la cartilla tú ya tienes toda la información física de tu hija, de tu hijo y la presentas y se agilizan los trámites para poder localizar a la o al menor. En el tema de trata es un delito que va a la alza en nuestro país y bueno, la cartilla se suma para evitar que este delito vaya en aumento. ¿Por qué? Porque los padres de familia que tienen su cartilla de prevención contra estos delitos ya son padres que no solamente tienen su cartilla, sino reciben una plática previa que damos nosotros sobre medidas de prevención, sobre modus operandi de cómo están afectando estas bandas delincuenciales a las niñas y niños y bueno, al final se les da su cartilla. Entonces ha sido una cartilla de suma importancia que ha prevenido que cientos, yo diría yo miles de niñas hayan podido ser víctimas de este delito que va en alza en nuestro país. Detrás de lo que deseas puede haber una historia de la que no quieres ser parte. El pago por servicios sexuales derivados de explotación sexual o con niños, niñas y adolescentes es uno de los mayores detonantes de la trata de personas y un delito. Campaña Nacional de Prevención de la Trata de Personas. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ya estamos de regreso, continuamos en nuestro tema del día de hoy de Diálogos en Confianza. Lo invito a que la próxima semana no se pierda el tema en donde vamos a dar una mirada hacia los jóvenes. Para ustedes, ¿qué es ser joven? Podemos pensar a la edad que sea, que nos seguimos sintiendo jóvenes, pero nuestros jóvenes en México, aquellos que tienen una edad menor, a los cuales consideramos en algunos casos distintos, lejanos, ¿por qué no comprenderlos? ¿Por qué llamarlos ninis? ¿Por qué criminalizarlos a veces? Y bueno, sabemos que a veces no somos completamente empáticos con lo que ellos demandan o no los escuchamos. Por eso el próximo jueves vamos a hablar de todo esto y vamos a dar una mirada hacia los jóvenes. Y retomando el tema del día de hoy, vamos a ver la siguiente cápsula. Soy parte de una asociación civil que se llama Centro de Información para
Trabajadoras y Trabajadores, asociación civil, que se fundó pues hace como desde el 91, hace más de 20 años. Y principalmente pues se ha trabajado con trabajadoras y trabajadores de la maquila, porque pues es la gente que nadie quiere defender, que nadie quiere atender. Y bueno, también están los campos agroindustriales, donde trabajan jornaleros y jornaleras agrícolas, principalmente indígenas, del sur de México, pero también del norte. Y también hay gente migrante de Centroamérica y en las maquiladoras igual. O sea, desde 1991, que es cuando se levantan los primeros muros estos de metal, desde entonces pues se ha agudizado la problemática de la migración ahí en Tijuana y en toda la zona norte, ¿no?, de México. Y pues ¿a dónde se va la gente? Es a trabajar a las maquiladoras, y esas maquiladoras lo que captaron es la mano de obra femenina, y es a la que explotan principalmente. Se les violan todos los derechos de salarios, jornada, no hay jornadas de 8 horas, ya todas son de 10, 12 hasta 14 horas diarias. No se les respeta sus derechos a la maternidad. Hay abortos dentro de las fábricas porque por las formas de trabajo, la intensidad del trabajo, lo pesado, y también porque no se les permite salir a tomar atención médica. Frontera mexicana, porque las autoridades son ya de regreso después de ver este material. Aquí nos están contando de algo terrible, como en las empresas de maquilas también. Sí, las empresas maquiladoras que están ahora en la frontera mexicana, estaban en Estados Unidos, se vienen a México porque aquí hay permisividad por parte de las autoridades. Oye, pero que les para cambian contratar, hasta la edad. claro, las actas de nacimiento les bajan, les suben la edad para que las contraten más pequeñas. ¿Sí? Sí, y poder darle la vuelta a la Ley Federal del Trabajo. No, Fernanda, ¿para qué te espantas? Pues si la licencia la puedes sacar cuando quieras, ¿no? No, estoy pero indignada, qué asustada. Estoy cada día con más corajes. Yo aquí, perdón. Miren, el público aquí nos está comentando un anónimo, los judíos que son blancos también venden a sus mujeres peor que nadie, y dice, y lo hacen porque son poderosos. Y nosotros aquí, bueno, hemos comentado que no tenía nada que ver la clase social, la ideología, ni el color de la piel, ni el color de la piel. Y con conocimiento de causa. Quien está diciendo eso es una gran mentira. Sí, yo creo que sí. Yo soy judío y ninguna en la religión judía no permite eso. Yo quiero decir que ¿no se referirán al...? Hay gente enferma en todas las religiones, no sé si se habló y en todas las partes. Todos los grupos étnicos. Se habló algo de Medio Oriente, no lo sé. Pero yo lo que quiero aclarar es que aquí le damos salida a todos los comentarios, la voz de todos es válida. Pero qué bueno que se puede aclarar. Para aclararla, precisamente. Sí, y también en el Twitter quiero aclarar eso porque nos hace llegar pero además quien da el tributo es el papá de la novia, ¿no? Aquí sería hasta como al revés, ¿cómo se llama? La dote. La dote, sería al revés, o sea, no la da el novio, sino la novia. Sí, además. Bueno, pero sí son otro tipo de costumbres que existen en muchos países, ¿no? Y eso es por ayudar al nuevo matrimonio. A que camine la cuestión. Por eso lo importante de sacar estas llamadas y comentarlas y aclararlas. Y también aquí Claudia Hernández nos dice a través de Twitter, es una pena que la opinión de madres de víctimas de trata en situación de calle sean discriminados en el programa Diálogos, y de ninguna manera nosotros no discriminamos a nadie. Tal vez no haya ninguna persona que haya venido a compartir este testimonio en el público, pero aquí está abierto el espacio. Claro. Y de hecho, lo que nos gusten enviar de hecho, miren, se dejó de invitar testimonios de las pobres chicas porque era revictimizar. Yo sé que hay unas muy valientes que ellas mismas dicen, yo quiero hablar, de preferencia no. Y luego familiares, aquí hemos tenido, como el señor que les contaba de Guerrero, desde allá nos lo trajeron. Pero platícales por qué esta también decisión, Yuri. Porque estamos hablando de violación a los derechos humanos básicos. Al derecho a ver, el tema de trata, lamentablemente, lo que genera muchas veces es un gran morbo social. Es decir, si nosotros empezamos a decir, es el testimonio, y este testimonio se repite y se repite. Yo he visto testimonios que se repiten y se van aumentando el número de relaciones sexuales que tuvieron en el día. Es decir, estamos hablando de que no es que no sean válidos, es que estamos estigmatizando, uno, y estamos metiendo como en un cliché el tema de trata, que es tan complejo y que puede darse en diversas modalidades. Entonces, cada vez más, tanto las organizaciones de la sociedad civil, en el Senado de la República se está trabajando mucho, desde la Comisión Nacional estamos pidiendo a los medios de comunicación, uno, ética,
responsabilidad en estos temas. No tenemos que utilizar a las víctimas para sensibilizar. Es decir, tenemos que tener diagnósticos, cifras claras, información que no se centre en la víctima, porque todo se centra en la víctima en el tema de trata y es a la última a la que tendríamos que estar recurriendo. La víctima lo que tiene que tener es protección y la protección implica que ninguna autoridad permita que se utilice su testimonio para otros fines. Esto es muy importante y cada vez más tenemos esta postura no como organizaciones, como instituciones, de que la protección de la víctima y de su identidad es indispensable en estos temas porque siempre la ponemos en peligro de una u otra manera, aunque se le ponga que si la cara, que claro, simplemente el testimonio es como si no supieran de quién se está hablando. Es decir, los procesos de las víctimas para su recuperación evidentemente requieren ser hablados. Ellas pueden involucrarse de distintas maneras, pero tenemos que ser conscientes y la información tiene que venir de datos duros, de diagnósticos que hagamos como instituciones. Sí, muy bien, sin desperdicio. No de prejuicios. Sin desperdicio. No de prejuicios y por eso, muy bueno aclarar aquí todo esto. Aquí nos comparten en Twitter, explotación, delincuencia y pobreza son intrínsecos al capitalismo, solo construyendo un sistema distinto desaparecerán. Precisamente. Pues es su opinión. Cadenas de producción. Nos tipo dice de también regímenes otro existe. comentario. Ay, esperen, en el Twitter. Nosotros como sociedad tenemos el compromiso de denunciar. Lo malo es el miedo que nos da de no estar seguros. Hace ratito que se hablaba de la denuncia también. La certeza, ¿no? Así es. Tienen que tener por parte de la autoridad. Bueno, pues seguimos esperando sus Y comentarios. si no, se acercan también a las organizaciones civiles y estas les dan esta certeza. A ver, Perdón, Luis. Lo que podemos ofrecer hoy o lo que tenemos hoy como sociedad son herramientas. Así es. Herramientas en donde no quiere decir que por eso el problema se soluciona, pero sí al menos que vayamos a la ventanilla correcta. Ande. O sea, lo que podemos garantizar hoy es el problema que tú estés viviendo, te comunicas al 01800 55 33 000, al 55 33 55 33, y no es que la sociedad no te va a resolver el problema, pero lo que sí nos vamos a asesorar, nos vamos a apoyar y nos vamos a acompañar a dónde se resuelven los problemas. Y no andar, como decía Aida, en Del 7 tingo- MPs diferentes. Claro. Y Ya eso cruzaste la ciudad o tu municipio 8 veces. No. Ahí te van a encaminar Y a eso, donde debe y ahí- ser. Así es. Y canalizan la propia denuncia. Y estamos caminando hombro con la autoridad, Así es. porque también es cierto, si queremos ir a pagar el teléfono a la compañía de luz, No, bueno. aunque tengas la intención, te lo van a cortar. Entonces, esto es igual. O sea, queremos resolver un problema, pero no estamos yendo a la instancia adecuada, nos vamos a frustrar, nos vamos a enojar y lo peor, no vamos a resolver los problemas. Y aquí, senadora, ¿para cuándo tenemos nueva ley? Bueno, por favor, que no les agarren las vacaciones y otras cosas. Bueno, porque- yo estoy muy preocupada, igual que ustedes. Ya creo que en los próximos días, a través de la Comisión contra Trata de Personas y la Comisión de Derechos Humanos, Comisión de Justicia, nos reuniremos con las comisiones de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados para ponernos de acuerdo qué revisión que ellos hicieron a nuestra minuta, que les enviamos hace mucho tiempo, podemos conciliar de tal manera que pronto tanto Ya. nosotros aprobemos esa revisión y la Cámara de Diputados estén de acuerdo para que se vayan estas reformas a la Ley contra Trata de Personas al Diario Oficial de la Federación y empiecen a verse sus bondades. Son muchas. Todo lo que aquí se ha dicho, Fernanda, tiene que ver con una ley buena o con una ley que no está bien escrita. Luego por eso ni se lleva a la práctica, Así como es. nos decían las chicas que trabajan luchando contra este mal. Claro, y es jurídica. prevención, Claro. es atención, que son lineamientos generales importantes de lo que aquí se ha dicho. Lo que ha dicho Yuri, por ejemplo, de no revictimizar a la víctima, está en esas reformas. La sanción, definir claramente los medios comisivos, proteger, no se tiene que exigir medios comisivos cuando son personas menores de 18 años de edad, El no visibilizar perseguir
visibilizar todos los tipos de trata. El no perseguir per se el trabajo sexual. Bueno, la eso lo van a prostitución separar. voluntaria, eso nunca se ha penalizado en este país. Pero ha sido una cacería de brujas por cómo estaba redactado. Sí. Increíble, aquí Sí, venían a quejarse. Sí, claro. Y es verdad que la ley ahora, como está, sí sanciona, sí persigue. Y se presta a los chantajes por parte de los policías. Eso lo sabemos muy bien. Yo, retomando lo que dice la senadora y Luis, hay que dar como un tinte en este momento de que yo veo por primera vez en México, es decir, que estamos empezando a hacer una cohesión. Es decir, yo lo que les pido en este tema siempre, y es un llamado social, a no se dejen ir por lo primero que escuchan en cuanto a quién está haciendo bien o mal el trabajo. Es decir, involúcrense. ¿Por qué? Porque el Senado de la República ha hecho un trabajo verdaderamente profesional en este asunto de ver qué sí funciona y qué no funciona. Las leyes evidentemente siempre son perfectibles, pero entonces tenemos que ver que tenemos un Senado que está haciendo el trabajo que les corresponde. Tenemos a la sociedad civil con una herramienta muy concreta que es un número telefónico. Tenemos a la universidad haciendo investigación, tenemos a la Comisión Nacional fortaleciendo la prevención y tenemos a la sociedad civil, verdaderamente instituciones como Tere Ulloa, como Arely Rojas, como Marian Pudi, es decir, hay tanta gente trabajando en esto. Lo terrible en esto es que si las leyes no son aplicables, entonces no sirven para nada. La ley actual es un catálogo de muchísimas cosas, pero yo les puedo decir, en este país, una víctima de trata de personas tiene que tener necesariamente el apoyo de la sociedad civil para hacer valer sus derechos, porque por sí misma, es decir, no están garantizados los derechos de estas víctimas. Tiene que tener siempre a la sociedad civil yendo de la mano detrás para exigirle a la autoridad, Una víctima que vaya y solicite por sí misma la reparación del daño, que señale cuáles son sus derechos, esto, no es real. Porque la mayoría de las víctimas no tienen la idea de la condición de víctimas que están viviendo. Claro. Sí. Para empezar, ¿no? Sí, para empezar. A ver, esta es una coadyuvancia, hay que buscar sinergias. La sociedad civil es indispensable su participación en la prevención, en la atención, pero no hay que olvidar que las autoridades son las que tienen la responsabilidad de sancionar. Yo insisto en lo que decía al principio y rescato lo que también ustedes decían. No veamos como normal que es el paisaje, forma parte del paisaje, el que haya diversas formas de trata y nadie haga nada. La otra cuestión, es necesario que haya una coadyuvancia, sociedad, organizaciones no gubernamentales, en el caso, por ejemplo, de la Comisión Nacional o las comisiones estatales de derechos humanos y, por supuesto, las autoridades en los 3 órdenes de gobierno. No hay ninguna autoridad en ningún orden de gobierno que tenga el delito contra trata de personas como un asunto prioritario en su agenda. Eso hay que decirlo también. De tal manera que este programa tiene que servir también para llamar la atención de que todos tenemos que alertarnos, mamás, papás que ven en el internet, etcétera, pero también no consumir, como decías hace rato, productos que vienen derivados de una explotación, no solamente, sino de trata de personas, estas granjas, ranchos en donde se llevan a todas las familias de los pueblos indígenas, donde el más viejito y hasta el más chiquitita están haciendo la pizca de la fruta, de la verdura. Y por supuesto, el 189 de la OIT, no contratar, no tener como una forma de trata a niñas que están haciendo el trabajo doméstico, literalmente encerradas en esas casas. Eso también es un asunto que hay que visibilizar. ¿Te acuerdas? Ya era casi la prima. Oiga, cuidado. No, con cuidado con las engañes. Son empleadas, son trabajadoras y empleados del hogar. Tienen que cobrar. Adelante. Yo les quiero compartir lo que nos dice Patricia Colín. Dice, creo que debería haber un control en los aeropuertos. Hace unos meses viajé a Los Cabos y en el avión había un adulto viajando con una niña con rasgos indígenas. Se los hice saber en el aeropuerto y me dijeron que no podían hacer nada porque él la había registrado como su pareja. Pero ella, creo que ella ya sumó, puso su granito de arena. No como su hija, como su pareja. Como su pareja. Pero bueno, por lo menos llamó la atención. Ella hizo algo. En la Ciudad de México, y aquí déjame agregarle un poquito a la senadora, yo sí debo de reconocer a la Ciudad de México que atiende lo que es la trata.
en las 4 estaciones, en las terminales de autobuses, que es donde hay mucha que es captación de uno de chistes, los ¿cómo no? principales entradas y salidas, se está poniendo muchísima atención precisamente en esto. Los aeropuertos definitivamente es esto. Y de nuevo... Pero fíjate que sacar Los un niño aeropuertos a son del otro ámbito estado. federal. Sí, ahí es ahora, donde podemos participar ahí es, bueno, hasta antes de entrar a la sala. Oye, como pero diciendo, viajar pero- en avión con un niño en un vuelo local es de lo complicado. más fácil. Es muy Perdón, común. No, adelante. fíjense que nosotros justo en este asunto de El hacer turismo alianzas, sexual infantil. en hacer alianzas, tenemos una aerolínea, no puedo decir nombres, pero hay una aerolínea que No, se ha hombre, comprometido que con no, nosotros. Ponlo como ejemplo. Bueno, ya lo Claro, sacamos. para bueno, que las demás claro. se sumen. Sí, claro. Aeroméxico Ok. tiene, Bueno. ¿Ellos qué hacen? estamos desarrollando con ellos, con Pozo de Vida y con el movimiento 1 a 1, un protocolo para el personal de Aeroméxico, para que aprendan a identificar y detectar casos y se puedan hacer protocolos con las autoridades del aeropuerto para que puedan simplemente llamar. Son semáforos que detectan determinadas viendo aquí algo que cuestiones. no me cuadra. Así es. Irregular. Entonces tenemos ya sociedad civil, empresas que se están involucrando. Tanto ellos como Volaris ya tienen de manera permanente nuestro spot y ellos están contribuyendo a la detección y diciendo nosotros, si están transportando víctimas de trata de personas, a nosotros como empresa no nos van a involucrar. Muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo, pero muchas gracias. Ya luego nos reuniremos para hablar cómo quedó esa ley. Sí, Muchísimas claro. gracias.